todas. Muchas gracias por asistir a esta ponencia, a este webinar que se titula ¿Cómo ayudar a prevenir el abuso en la iglesia?, a cargo de la docente Dafne Zapata. Muchas gracias por asistir y bienvenidos. Voy a pasar a presentar a Dafne. Dafne Zapata Prato es psicóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se graduó como magíster en intervención con niños, niñas y adolescentes en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, donde también se especializó en el diplomado en terapias de arte. Su formación académica incluye un diplomado en protección de menores en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y actualmente es directora del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables y de la Dirección General del Medio Universitario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es docente ordinaria de la Escuela de Psicología en esta casa de estudios y psicoterapeuta. Buenas tardes, Dafne, y muchas gracias por asistir. ¿Qué tal? Quedas en la sala. ¿Qué tal? Hola, Rosa, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y por la organización de este evento. Coméntenme primero si se me escucha y se me ve bien. Se te escucha y se te ve bien. Correcto. Como estamos con la pantalla compartida, gracias y gracias a quienes están participando del webinar de hoy día, en donde vamos a tratar de reflexionar, de pensar un poco, de conversar un poco sobre aspectos que tienen que ver con el abuso y con cómo prevenirlo. Me acompaña hoy día no estoy solita, hoy día me acompaña la profesora Claudia Neira, que es coordinadora del Instituto de Protección, es psicóloga, psicoterapeuta, literata, terapeuta de arte, y trabajamos juntas en el Instituto de Protección, y va a ir colaborando y apuntando algunas cosas en nuestra reflexión, en nuestra conversación de hoy día. Así que bienvenida también, Claudia. Entonces, sin más, pasaríamos al tema que nos convoca el día de hoy. Siguiente, por favor. Entonces, hoy día, en este breve tiempo que tendremos en el webinar, vamos a tener el siguiente contenido. Primero vamos a hablar sobre las relaciones humanas, las relaciones de poder y el abuso y violencia, y cómo en las relaciones humanas puede darse la violencia, y es algo a lo que tenemos que estar atentos y atentas. Luego hablaremos a partir de esto de qué es lo que pasa con la violencia en nuestro país, de qué es lo que pasa con la violencia en la iglesia y lo que necesitamos desde la perspectiva del instituto, de lo que trabajamos en el instituto, algunos de los aspectos que tendríamos que tener en cuenta para poder prevenir la violencia en entornos eclesiales, y daremos, dependiendo de cómo nos dé el tiempo, un espacio para preguntas. Siguiente, por favor. Entonces, empecemos pensando sobre las relaciones humanas. Siguiente. Gracias. Y si nosotros pensamos nuestras relaciones con cualquier otra persona, si nos pensamos a nosotros como seres humanos, nos daremos cuenta que nos constituimos como seres humanos en un vínculo. Desde el momento en que somos gestados, estamos en vínculo con alguien más, ¿de acuerdo? Al momento que somos gestados y que estamos en proceso de gestación, y luego en las primeras semanas de nacimiento, este vínculo es prioritariamente con la madre o con el cuidador o cuidadora principal, no exclusivamente, pero sí prioritariamente, y luego este vínculo se va ampliando. Y en este vínculo es que desarrollamos nuestras competencias humanas, nuestras características como seres humanos, nuestra capacidad de encontrarnos con el otro, la empatía, la comprensión, el lenguaje, el pensamiento, todo lo que nos hace humanos se desarrolla en una situación de vínculo. Y quienes son psicólogos y educadores de los que nos acompañan ahora, saben que la forma de vincularnos la interiorizamos desde la infancia. Si hemos tenido en la infancia vínculos seguros con nuestros cuidadores, entonces tendremos la posibilidad de establecer vínculos seguros también en nuestras relaciones posteriores. Si tenido vínculos que han sido inestables, inseguros, marcados por la violencia, tendremos el riesgo de replicar esos vínculos también posteriormente. Sí, ingeniera. Sin embargo, no es que
obligatoriamente y como destino último vamos a tener vínculos difíciles, si es que tuvimos vínculos difíciles en la infancia, porque tendrá que ver con muchos factores. Tendrá que ver con nuestra posibilidad de reparar, con que tengamos un acompañamiento adecuado, con que pese a que hayamos tenido vínculos difíciles con nuestros cuidadores principales, seamos capaces luego o tengamos la posibilidad luego de tener vínculos saludables y reparadores con otras personas significativas en nuestra vida, etc. Pero en todo caso, de manera general, muchas de las situaciones vinculares que tenemos en la infancia se pueden repetir en nuestras relaciones en la vida adulta. Entonces, es dentro del marco de una relación siempre, no es independientemente, autónomamente o en solitario, sino en el marco de una relación que surgen las conductas agresivas y las conductas violentas. Y aquí queremos hacer una primera diferenciación que para nosotros en el instituto es importante, que es cuál es la diferencia entre agresión y violencia. Porque muchas veces decimos a un niño, por ejemplo, quienes trabajan con niños y niñas, decimos, ay, es que este niño es agresivo. Pero agresión, y ahorita lo vamos a ver en el cuadro comparativo que tendremos, que nos va a poner Clau en este momento, agresión es algo que tenemos todos. Todos y todas tenemos un impulso agresivo, por lo menos desde lo que el psicoanálisis como teoría plantea. Pero esa agresión no tiene que devenir en violencia. Y a veces decimos, esta persona es agresiva, cuando en realidad el término debería decir, esta persona se está comportando violentamente, es violenta o está ejerciendo violencia. ¿Cuál es la diferencia? La agresión es una fuerza que nos impulsa a la destrucción, puede tener esa cara, pero también a defendernos ante un ataque y nos impulsa también a la supervivencia. Es una fuerza que nos impele a seguir adelante y a reaccionar ante situaciones que pueden ser de crisis o de riesgo. Y en ese sentido, todos los seres humanos poseemos un potencial agresivo, pero no quiere decir que esa agresión vaya a devenir en violencia. Hablamos de violencia cuando hablamos de una agresión desbordada, exacerbada, excesiva, que lleva a la aniquilación, al maltrato, al daño a la otra persona o al daño a nosotros mismos. Y esta se puede manifestar de las formas que conocemos de la violencia. Puede manifestarse a nivel de palabras, a nivel de golpes, a nivel de gestos y a nivel de actitudes. Y esta es otra cuestión que es importante aclarar desde ya, que la violencia la entendemos generalmente como violencia física. Y lo cierto del caso es que la violencia no es solamente física. De hecho, hay una forma de violencia que es la que tiene que ver con el no hacer, al contrario que el hacer, que sería la violencia física o la psicológica, en donde yo insulto, golpeo, etc. Hay una violencia que tiene que ver con el no hacer, que es la de negligencia o desprotección. Cuando abandonamos a una persona y cuando no le proveemos a una persona que está bajo nuestro cuidado y no le proveemos lo necesario para su desarrollo, para su subsistencia y para su crecimiento. Entonces, nosotros ahora no vamos a hablar en general de agresión, vamos a hablar de violencia, que es esta exacerbación de la agresión que termina haciendo daños a otros. La psicóloga y psicoterapeuta Vivi Balsgen dice que la violencia surge cuando se pierde el valor de la palabra. Les voy a poner un ejemplo para quienes tienen trabajo con niños chiquitos o chiquitas. Si ustedes ven un niño chiquito de 1 año y medio, 2 años, quizás hasta 3, cuando este niño chiquito está frustrado, está impotente por alguna cuestión, por algo que lo ha molestado o lo ha irritado, este niño llora y pega, ¿de acuerdo? Y si le ha molestado un hermanito mayor, un primito o algo, va posiblemente pegarle, va a empujarlo, va a morderlo. ¿Y esto por qué? Porque un niño chiquito todavía no tiene la posibilidad verbal de expresar, un niño muy chiquito, la posibilidad de expresar sus emociones con palabras de forma que pueda mediarlas con las palabras y buscar una solución
o una expresión de lo que le está molestando. Les doy este ejemplo para entender esta afirmación de aquí. La violencia se da cuando hay una reacción frente a la imposibilidad de comunicar a través de la palabra, por algún motivo que puede tener que ver con aspectos culturales, personales, contextuales, etcétera. La persona que ejerce violencia no ha podido usar la palabra como el mediador que la palabra es para los seres humanos, que le permite expresar lo que siente, sus frustraciones, sus impotencias, sus miedos, y tramitarlos para hallarles una solución. Y en ese momento surge la violencia, que, dice Walshen, surge como un sentimiento de incapacidad, de frustración, de impotencia, que descargo en el otro, con el que tengo una relación de poder, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en una determinada relación de poder, no lo reconozco como sujeto de derechos. Y ese es un tema que sucede mucho todavía en nuestra cultura. Hay personas en nuestra sociedad que por, de nuevo, cuestiones culturales, históricas, generacionales, por diferentes creencias no son consideradas como sujetos de derecho. Usualmente, quienes no son considerados sujetos de derecho o quienes vemos difícilmente como sujetos de derecho en nuestros entornos son niños, niñas y adolescentes. Entonces creemos que podemos, por ejemplo, golpearlos para corregirlos. Mujeres, ancianos o poblaciones LGTB, migrantes, personas con discapacidad, etc. Todas estas personas que se encuentran de alguna forma en una situación de menor poder o que en nuestra sociedad y en nuestra cultura subalternizamos, pueden ser víctimas de violencia. Y lo interesante de esta comprensión de la violencia es que entendemos que cualquier ser humano, dadas las circunstancias, podría estar en riesgo de caer en violencia. Porque todos establecemos respecto a otras personas relaciones de poder, o todos en algún momento estamos en una situación de vulnerabilidad. Y ojo, cuando decimos aquí que cualquier persona puede estar en riesgo de caer en una situación de violencia, eso no solamente refiere a que nosotros podamos ser víctimas de violencia, sino también que nos podemos convertir en los actores de la violencia. Es decir, que si no tenemos una mirada sobre esta agresión, sobre la necesidad de poner en palabras nuestra impotencia, sobre cómo nos relacionamos en nuestras relaciones de poder, podemos ser capaces también de ejercer violencia contra otras personas. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les ponemos algunos ejemplos de relaciones que están mediadas por el poder. El padre y la madre respecto de sus hijos o hijas, el docente respecto del estudiante, un acompañante espiritual respecto de su acompañado o acompañada, un sacerdote religiosa respecto a un creyente o un laico o laica, un psicólogo o una psicóloga respecto a su paciente o a su cliente. En todos estos casos en donde hay situaciones de poder, se puede dar abuso de poder. Y aquí hay otra diferencia que es importante hacer. El poder en sí mismo y la jerarquía en sí misma no están mal, ¿de acuerdo? No es que digamos no debe existir la jerarquía y no debe existir el poder, porque esto no es posible. De hecho, entre el padre o la madre y el hijo o la hija hay una diferencia de poder. El padre y la madre son los que deciden una serie de temas dentro de la casa, la escuela a la que va a ir el hijo, las actividades que va a realizar, el tipo de alimentación que recibe. Toman algunas decisiones sobre el hijo o la hija porque son mayores, son los adultos, están legal y moralmente encargados del cuidado de ese hijo e hija hasta que esté en capacidad de tomar decisiones y valerse por sí mismo. Entonces va a haber una desigualdad de poder, hay una asimetría. El problema es cuando esto deviene en un abuso de poder. Y se puede dar el abuso de poder, y aquí es una de los primeros elementos que nos parece bien importante
señalar para poder atender en nuestros espacios, sean espacios eclesiales, sean espacios educacionales, sean espacios familiares incluso, laborales, respecto del tema del poder. Se puede dar abuso del poder, en primer lugar, cuando la estructura jerárquica es rígida. Es decir, cuando hay una, yo les decía, no está mal la jerarquía en sí misma, pero es un problema cuando la jerarquía es tan rígida que yo tengo que obedecer a ojos cerrados lo que me dice mi superior, mi superiora, mi jefe, mi docente, y yo no soy capaz de cuestionar, o el cuestionamiento es sancionado, o se considera que yo estoy boicoteando de alguna forma, de alguna manera la formación, o que estoy yendo en contra de la comunidad o de la institución cuando tengo algún cuestionamiento, alguna duda o alguna diferencia con la persona que tiene mayor jerarquía. Entonces, cuando tenemos espacios de jerarquía tan rígida, allí se puede dar mucho más fácilmente el abuso de poder. Hay otros elementos que pasan por la jerarquía, como la concentración de roles y funciones, por ejemplo, pero que no vamos a poder desarrollar en profundidad ahora, pero queríamos quedarnos con este tema de una estructura jerárquica rígida, en donde no se permite la discusión, la flexibilidad o el cuestionamiento de, o el cuestionamiento de, de lo que la autoridad dice. Y el otro lado que puede generar abuso de poder en las relaciones jerárquicas, se los comenté hace un ratito, que es cuando alguna de las partes implicadas, generalmente la parte que tiene menos poder en la relación, se encuentra en situación de vulnerabilidad, desprotección o indefensión. Y eso pasa por muchos factores, desde factores individuales hasta factores estructurales de nuestro país. Por ejemplo, factores individuales puede ser que la persona tiene una situación de salud que en ese momento le afecta de manera importante física, pero también emocionalmente. Y entonces se le hace más difícil tomar decisiones, se le hace más difícil poner límites, está más cargada de miedo o de ansiedad, entonces la pone en una situación momentánea de vulnerabilidad. También hay situaciones más estructurales, como por ejemplo respecto a, en nuestro país, las situaciones de pobreza, las situaciones estructurales de pobreza y pobreza extrema que llevan a importantes sectores de nuestra población, por ejemplo, a no tener acceso a educación como en el nivel y en la calidad que tienen otras personas de la población, a no tener acceso a una adecuada salud, a no poder reclamar, defender y recibir todos los derechos que tienen que tener como ciudadanos. Entonces, eso los pone en una situación de mayor vulnerabilidad que afecta la posibilidad de poner límites en una situación de abuso de poder. Siguiente, por favor. Entonces, para resumir este primer momento, lo que queremos que quede claro de este primer momento es que la violencia no es algo que pasa individualmente y exclusivamente en un sujeto porque este sujeto tiene un problema y entonces o está enfermo o tiene un trastorno psiquiátrico, eso es violento, ¿de acuerdo? Sino la violencia surge siempre en una relación y en un vínculo entre personas y que está asociada con una serie de factores que ponen en situación de vulnerabilidad a unos sobre otros y que generan que una persona pase de una agresión que es esperable en el ser humano, como les decía, como respuesta a, a una situación, por ejemplo, de emergencia. Cuando preparábamos la ponencia, y ahora Claudia está un poquín mal de la garganta ahora, pero le daré la palabra por si desea agregar algo. Hablábamos con Claudia, por ejemplo, un ejemplo típico de un tema de agresión es cuando yo estoy caminando por la calle y me intentan asaltar. Entonces yo me pongo en un estado de alerta que me puede llevar a responder atacando o a huir. Para eso yo necesito un monto de agresión.
A eso nos referíamos, por ejemplo, con una agresión que nos permite la defensa y el impulso en algunas situaciones. Pero bueno, en todo caso, les decía, lo que queremos que quede claro es que la violencia se da siempre en el marco de una relación con otro, en vínculos, no es aislada. Y está asociados a intencionalidad que tienen que ver con temas de poder y el uso del poder. Y en ese sentido, es importantísimo que estemos atentos y atentas a nuestras reacciones, a cómo manejamos nuestra agresión, a cómo establecemos la relación con las otras personas, porque desde este contexto, todos nosotros podemos caer en situaciones de violencia en algún momento. Clau, sé que estás con la garganta mal, pero coméntanos si hay algo que quieras agregar que me haya olvidado. Buenas tardes con todos. No, Daf, todo bien. Continuamos. Perfecto, gracias. Está todavía que se le escucha las justas. Dicho esto sobre la violencia, entonces el primer punto cuando hablamos de prevención, y no solo en entornos eclesiales, sino en cualquier entorno, queremos prevenir situaciones de abuso de poder y por lo tanto de violencia, es central que seamos capaces de identificar esto que les decía de cómo está la jerarquía, cómo están dándose los vínculos al interior de la institución. Hay situaciones que se generan como jerarquías rígidas, como vínculos que son poco saludables, en donde hay invasión de la otra persona, en donde no hay límites adecuados. Estas situaciones pueden, si bien en este momento ustedes dicen, sí, puede ser, nosotros somos como excesivamente estrictos a veces, pero nunca hemos tenido problemas de violencia. Miremos de nuevo, porque a lo mejor o no lo estamos notando o todavía no se está presentando o podría empezarse a presentar. Entonces es bien importante que lo primero que hagamos es reconocer nuestras estructuras, el nivel de flexibilidad y de rigidez, los límites y el establecimiento de vínculos en nuestra institución. Y que aceptemos, y esto creo que lo voy a repetir en todo el tiempo que queda, que aceptemos que tenemos que mirarnos siempre y hacer un proceso tanto individual como comunitario respecto de las relaciones y de cómo se expresa la agresión, dado esto de la posibilidad de todos caer en violencia en algún momento. Dicho esto, hay algunos temas específicos que creemos que es importante para promover de mejor manera la prevención en entornos eclesiales. Lo primero es reconocer que hay un problema. No podemos enfrentar el problema del abuso en ningún sitio si no asumimos que hay una situación de abuso y que es un problema grave en nuestro país. Y a propósito de problema grave, vale decir que específicamente en el Perú, para entornos eclesiales, hay muy poca investigación. ¿De acuerdo? Y ustedes, si conocen casos y dijéramos, compartamos qué casos conocen, es porque los han escuchado o porque han sido mediáticos, no porque haya visibilizado un estudio grande, importante, que diga, esta ha sido la situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en la iglesia peruana en estos años. Que sí lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Si quieren, me imagino que han revisado en algún momento estos documentos. Si no lo han hecho, el informe J. Joy sobre la iglesia de Estados Unidos, que se hizo después de los escándalos del Boston Globe, por allá en la primera década del año 2000, es una investigación que se realiza sobre denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en la iglesia católica norteamericana del año 1950 al año 2000. Y encuentran, por ejemplo, que
aproximadamente un 4% de los sacerdotes de la iglesia norteamericana habían sido acusados por temas de abuso. Hay una investigación muy completa australiana de la... Ay, se me ha ido el nombre ahorita, es de la Real... me acuerdo y se los digo, discúlpenme, se me ha ido el nombre, que no investiga solamente el tema de la violencia en la iglesia. Es una investigación muy grande del gobierno australiano respecto de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y personas vulnerables en el país, y tiene algunos tomos específicos sobre violencia en la iglesia y un tomo específico sobre violencia en la iglesia católica. Hay informes en Alemania también, y en América Latina empiezan a aparecer algunos informes, pero específicos respecto a situaciones que se han dado en congregaciones o en sociedades apostólicas, pero no investigaciones tan grandes como las que hay en Estados Unidos, en Australia o en algunos países europeos hasta el momento. Entonces, eso es, por ejemplo, una deuda que tenemos como iglesia, ¿no? Porque para poder enfrentar más adecuadamente el problema tenemos que tener información clara, directa, visibilizada, totalmente transparente respecto de cuál es la situación en el país. Pero esto no pasa respecto de la iglesia solamente. Si bien tenemos mucho más información sobre lo que sucede con la violencia intrafamiliar y violencia de género, tenemos también muchas cifras negras, muchas cifras ocultas, porque un porcentaje de las personas que sufren de violencia no la denuncian nunca, o porque hay desconocimiento, o porque hay miedo y vergüenza, o porque consideran que no es necesario denunciar lo que vivieron. De hecho, en una pequeña investigación que realicé hace un tiempo, en un ambiente universitario, encontramos que todavía no sale publicada, esperemos que salga publicada el año que viene, pero encontramos que de las personas entrevistadas habían sufrido 68% algún tipo de violencia física a lo largo de su vida. Sin embargo, solamente el 8% de esas personas había denunciado la violencia. Entonces, fíjense la diferencia. 60% no había buscado ayuda de ningún tipo, ya no digo denuncias, ni siquiera habían buscado ayuda psicológica ni ayuda médica para la situación de violencia. Entonces, tenemos que reconocer que hay un problema grave en nuestro país, en la iglesia y a nivel nacional, fuera de la iglesia, en los diferentes ambientes respecto de la violencia, y que necesitamos investigar y aprender más sobre el problema para poder enfrentarlo. Para tener una idea más clara de lo que pasa a nivel de violencia en general en nuestro país, quiero compartirle algunos datos. Siguiente, por favor. Estos son datos de la encuesta ENARES del 2019. Es una encuesta llevada en hogares por el INEI. Entonces estamos hablando de una encuesta a nivel nacional. En esa encuesta a nivel nacional, 68.9% de las personas, es bien similar al dato que yo les di hace un momento de la investigación propia de la universidad, de personas de 9 a 11 años habían sufrido algún tipo de violencia. 78% de las personas de 12 a 18 años, o sea, más todavía, habían sufrido algún tipo de violencia. Pero, quizás más, no sé si más grave, pero tan preocupante como esto, es que 58.5%, casi 59% de las personas entrevistadas justificaban la violencia para crianza, por castigo, por poner límites, por lo que fuera. Y en el 2020, los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer recibieron 114.495 casos de violencia, muchos de ellos de violencia sexual, y más del 70% eran dirigidos contra mujeres.
Entonces, si nosotros no vemos, y aquí estoy hablando de violencia en general y no solo de abuso sexual, porque un tema que está pasando, si bien es importante entender el tema y atender con urgencia el tema del abuso sexual en entornos eclesiales y en entornos laicos también, porque es un problema grave en nuestro país, no podemos quedarnos solo en esa violencia porque hay muchas otras formas de violencia que siguen afectando a personas en nuestro país. Violencia física, violencia psicológica, violencia económica o patrimonial, abuso de poder, abuso de conciencia y abuso espiritual, además del abuso sexual. Entonces es importante ver el problema de la violencia, ver el problema del abuso sexual, que es un problema central y que tenemos que atender siempre, pero verlo en el marco de todo un sistema, de toda una estructura, de una situación de violencia normalizada que vive en nuestro país y que tenemos que reconocer y atender. Porque además, estos otros abusos están asociados al abuso sexual y muchas veces son los que mantienen, condicionan, mantienen y perpetúan el abuso sexual. Es decir, en el veces un abuso de conciencia se puede asociar con abuso físico y psicológico, y el abuso físico y psicológico puede hacer que el abuso sexual se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces es bien importante este tema de atender a la violencia en general. En cuestiones más específicas, aparte de esto de lo que hablábamos, de reconocer el problema, de evaluar nuestras jerarquías y el nivel de relación y las formas en que nos relacionamos, etcétera, ¿qué otras cosas creemos que son importantes para prevenir el abuso en general y el abuso sexual en particular en entornos eclesiales? Primero, perfeccionar los procesos de selección de postulantes. Recuerdo que se nos fue, ya regresó. Recuerdo que si estuvieron en nuestro webinar de inicios de año con Kevin Flaherty y Daniel Portillo, a mí me quedó muy clara una frase de Kevin que dijo: hay más evaluaciones de selección para entrar a vender ropa a una tienda que para entrar a formarse en una congregación. Y eso es súper duro, es sumamente duro. Pero creo que nos recuerda esto, que es algo que tenemos que repetir y trabajar, que es cómo perfeccionamos los procesos de selección de postulantes, lo cual implica no solamente la evaluación psicológica y todos los procesos de evaluación para ingresar, sino también cómo hacemos una evaluación continua de cómo se está dando el proceso formativo de esta persona y cómo reaccionamos y cómo actuamos una vez que hemos detectado que hay una dificultad en esta persona para su relación consigo misma, para su relación con los demás, para la relación con la autoridad. Ahí hay como 3 niveles bien interesantes siempre de ver, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la autoridad? ¿Cómo responde a la autoridad? Si se vuelve sumisa ante la autoridad, si es incapaz de ponerle límites a la autoridad, si nunca se opone a la autoridad, por ejemplo, cómo se relaciona con sus pares, ¿no? Cómo es con sus compañeros, si es un novicio o una novicia, cómo es con los otros novicios, si es alguien ya con un poco mayor, cómo es con los que recién se están empezando a formar. Entonces, miramos hacia la autoridad, hacia los pares, y hacia los que dependen de él de alguna forma. Si está haciendo labor pastoral, cómo se comporta, por ejemplo, con los catequistas a los que coordina, cómo se comporta con los niños y adolescentes que está formando. Y eso nos da una idea de cómo está formándose en general la persona. Entonces, decía que no es solamente el proceso de selección inicial, sino cómo hacemos el seguimiento continuo y cómo al momento que nos da una señal de alarma reaccionamos para intervenir y evaluar, pero no solo evaluar, sino ofrecerle ayuda a esta persona para que modifique, sane, cure, trabaje, repare aquello que necesita trabajar. Al respecto, en un texto
muy bonito un artículo pequeñito de José Carlos Patrón Wong en un texto sobre abuso sexual contra menores, hablando del tema de la selección, detección y formación de candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa. Dice algo que quiero leerles esta cita. Desde una perspectiva teológica y espiritual, los valores que se proponen al candidato son ideales de gran altura, son muy exigentes. El inicio de un camino donde el don de la gracia tiene que estar secundado por el esfuerzo, la acción ascética que depende del autoconocimiento y la confrontación. La vocación específica requiere procesos prolongados y etapas gradualmente organizadas. El deseo y la vivencia de los valores vocacionales no brotan de la nada, no son flores silvestres, son frutos bien cultivados, intencionalmente buscados, propuestos de manera explícita y clara. Este movimiento de especialización en los métodos y contenidos por etapas está cristalizado en auténticos itinerarios formativos que favorecen una interiorización paulatina y evolutiva de ser hombre, cristiano, discípulo y buen pastor. Entonces, esto de los procesos de selección y de formación es algo que debe ser continuo, permanente y que debemos tener en revisión constante. Y yo entiendo que muchos y muchas lo hacen, pero no todos lo hacemos. Entonces creo que es algo que es importante conversar, y conversábamos con Claudia también de que a veces tenemos que aceptar que hay una persona que no va a poder quedarse, que su camino puede estar fuera de nuestra institución, porque puede estar en muchos aspectos muy comprometida, pero no necesariamente ha logrado o está logrando desarrollar las características que se requiere para ponerse al servicio a los demás. Porque recordemos que cuando estamos en un entorno eclesial, estamos en un entorno en que todo el tiempo vamos a estar enfrentándonos, acercándonos y contactándonos con las situaciones de vulnerabilidad del otro. Entonces necesitamos poder respetar, cuidar, acompañar esa vulnerabilidad, ayudar a salir de las personas de la vulnerabilidad, y eso requiere perfiles muy específicos y muy bien desarrollados. Lo otro es la formación específica, y con esto ya voy terminando. Acabamos de mencionar y preparamos ahora con Claudia un tema que nos ayuda a entender una forma de mirar la violencia y cómo se relaciona con la agresión y en qué circunstancias se puede dar, ¿no es cierto? Entender la violencia no es fácil. Esto que hemos visto es una forma de comprender la violencia, pero hay muchas cosas más que se pueden trabajar respecto de qué es la violencia, cuándo un acto es violento y cuándo no. Pero además, cómo se dan los procesos, porque la violencia, sobre todo la sexual, no aparece de la noche a la mañana. Generalmente hay un proceso de seducción previo, un proceso de grooming, se llama usualmente, y cuáles son las consecuencias que tiene la violencia a nivel físico, psicológico, espiritual, este nivel que es bien importante de trabajar y que usualmente no se enseña y no se trabaja, que es el impacto espiritual de la violencia. Incorporar la reflexión sobre la sexualidad como parte integral de la vida humana. Una situación que a veces se da en los entornos formativos es que trabajamos durante toda la primera parte de formación con los temas de la sexualidad, y luego, cuando ya estamos ordenados, cuando ya hemos profesado, etcétera, se deja de hablar del tema de la sexualidad. Y nos olvidamos que nosotros somos seres sexuales, que la sexualidad es parte de quienes somos como seres humanos y como cristianos, y que además esa sexualidad va cambiando y va evolucionando. Y no es lo mismo nuestra sexualidad a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 60. Y no es que a los 40, 50 o 60 desaparezca nuestra sexualidad. Y entonces tenemos que tener espacios para seguir trabajándola, ¿no? Otro aspecto en formación específica es comprender los procesos de las víctimas, no solo de quienes debamos atender y acompañar, si es que nos toca acompañarlas de alguna forma, psicológicamente o pastoralmente,
sino de quienes llegan a formación, tienen la vocación para entrar en una formación sacerdotal o para vida consagrada, y que han sufrido en algún momento de su vida situaciones de violencia, que con las estadísticas de nuestro país, la mayoría ha sufrido algún tipo de situación de violencia. Tenemos que entender que no hay víctimas iguales. No vamos a profundizar un montón en esto porque es un tema, el tema de las víctimas es un tema bastante complejo, pero no todas las víctimas son iguales ni reaccionan igual. Y a veces tenemos la expectativa de que la víctima es alguien que va a llorar, va a sentirse deprimida, va a estar mal, va a ser tímida. Tenemos nuestra imagen de víctima ideal. Y nos encontramos con una persona que reclama, que no llora, que aparentemente no se conmueve al narrar un hecho de violencia que vivió, y creemos que nos está mintiendo. Y no nos damos cuenta que las personas reaccionan de forma diferente ante las situaciones de violencia. Tienen tiempos diferentes para hablar de la violencia, procesos emocionales diferentes y por lo tanto necesidades de apoyo diferentes también. De hecho, un ejemplo de tiempos, la mayoría de víctimas de abuso sexual en la infancia denuncian el abuso entre 10 y 13 años después de haberlo sufrido. Fíjense esos tiempos. Entonces, entender esto es una forma de prevenir también todas estas formaciones que son específicas, que tienen que ver con abuso, con sexualidad, etcétera, nos ayudan a estar atentos a lo que pasa alrededor, a ver indicadores, a poder responder a los indicadores, etcétera. Y respecto a esta formación específica y en realidad a toda la formación, una cosa que queríamos compartir hoy día también es que la formación en prevención de violencia nunca puede ser solo una formación teórica. Tiene que ser siempre un trabajo personal. Y ese trabajo personal implica que me conecto con mis emociones, con lo que me mueve de escuchar historias de violencia. Por ejemplo, ¿qué me ha movido escuchar estos datos de lo que pasa con la violencia en el país? ¿Cómo me ha impactado eso? ¿Y cómo se asocia con mis historias personales de violencia? Si he sufrido alguna situación de violencia alguna vez, cómo esta historia que estoy escuchando, cómo este dato que estoy escuchando, mueve o me regresa a mis historias. Porque si no hacemos ese trabajo personal que pasa por lo emocional, por lo espiritual, por lo afectivo y no solo por lo teórico, vamos a seguir con puntos ciegos que no nos van a permitir ver los riesgos en nuestros entornos respecto a situaciones de abuso y de violencia de diferente tipo que se puedan dar. Siguiente, por favor. Y lo último, respecto de formación continua, es la pregunta de cómo mantenemos lo que les decía hace un rato, cómo después de haber hecho en una formación específica sobre sexualidad al inicio, de trabajar temas de sexualidad asociados a la prevención y esto, cómo mantenemos el tema de la revisión de nuestra sexualidad y la reflexión de nuestra sexualidad y de las relaciones conmigo y con el otro como parte de nuestra formación y como parte de nuestro desarrollo humano. Allí me salto al cuarto punto, porque tiene que ver con un trabajo permanente sobre los límites y las relaciones. Muchas veces, muchas veces no, solemos aprender formas de relacionarnos con los demás. Lo decíamos cuando hablábamos al inicio de cómo establecemos los vínculos. Y entonces replicamos esas relaciones y muchas veces no somos conscientes de eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para evaluar permanentemente cómo estamos trabajando nuestros límites, los límites en nuestras relaciones, cómo estamos poniendo los límites dentro de nuestra institución, dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra sociedad de vida apostólica, etcétera? ¿Por qué? Porque muchas veces se han establecido formas de relacionarnos y se han hecho habituales. Y si no las cuestionamos, se siguen replicando, y las personas que van ingresando a la institución las siguen repitiendo porque el formador se acostumbró a eso cuando lo formaron o la formadora, y entonces sigue repitiendo las mismas maneras de formar y no las cuestionamos.
Entonces, ¿qué tanto hacemos para cuestionar y para trabajar de manera constante, continua, en nuestra formación continua, este tema de los límites, de las relaciones y cómo establecemos los vínculos entre todos? Y a propósito de esto, ¿cómo está nuestra formación de formadores? ¿No es cierto? Y dos cosas que tienen que ver con lo que habíamos dicho al inicio, que es reconocer el potencial agresivo del ser humano y el riesgo de que éste se transforme en violencia. Cómo trabajamos de manera transversal el tema de la violencia, el tema de cómo respondemos ante la frustración, cómo respondemos ante la impotencia, y cómo continuamos a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra vida con la reflexión sobre la necesidad de prevenir escenarios de abuso y de violencia. Esto en general tiene que ver, además de con una formación continua sobre temas de relaciones, de sexualidad, de violencia, etcétera, etcétera, tiene que ver con un cuestionamiento continuo. Entonces, que eso es una cosa difícil. Eso nos pasa a todos. A veces estamos ya tan acostumbrados y nos funcionan aparentemente tan bien algunas acciones, algunas formas de hacer a las que nos hemos acostumbrado que ya no las pensamos más. Entonces, dos cosas que desde el instituto creemos que es bien importante fomentar es la formación continua, pero también el cuestionamiento continuo de nuestros propios procesos, de nuestra propia formación, de nuestra propia manera de mirar las cosas, a la luz del Evangelio, a la luz de nuestro carisma, a la luz de la misión que tenemos, pero siempre tratando de ver si las formas en que estamos relacionándonos, las formas, las maneras en que estamos colocándonos frente a los demás, requieren algún tipo de ajuste o no. Bueno, eso es lo que les queríamos compartir. Siento que es muy chiquitito, muchas gracias. O que he dicho mucho en muy poquito tiempo, no sé. No sé si Clau quiere agregar algo. Me seguí de largo, Claudia, y no te volví a dar la palabra, discúlpame. Y en todo caso también dejamos abierto por el chat, me imagino, Rosa, si es que hay alguna pregunta, ¿cierto? Clau, te doy la palabra. Dafne, gracias. Solo esperar de repente las preguntas o los comentarios y a partir de eso podemos ir anotando nosotras. ¿Sí? Bien, gracias. Gracias, Dafne. Gracias, Claudia. Esperamos entonces su participación para poder seguir redondeando quizás el tema, ¿no? Ir respondiendo algunas consultas de parte de ustedes. Pueden abrir micrófono o también pueden escribir en el chat del Zoom. Damos unos segundos para que puedan ir pensando en su pregunta o en su comentario. Dafne, tenemos un nuevo ingresante, este rector. Ah, ¿Tenías no, no. Ah, ok, listo. Bien, ¿quién se anima a hacer su participación o alguna consulta? Qué miedo. Creo que todo ha quedado claro, Dafne. Espero que sea eso. En el chat, a ver, déjame ver, revisar. Ah, bueno, Miriam ha registrado su asistencia. En un momento les voy a pasar el link para que puedan registrar su asistencia y enviarles su constancia de participación. Dafne, de repente solo recordar que lo que has presentado hoy es una especie de introducción a los temas que se irán viendo eh, de manera progresiva, ¿no? En el curso que se inicia en enero, ¿no? Que es una especie de síntesis muy, muy somera de lo que se trabajará en el primer curso de verano, ¿no?
Sí, gracias, Clau, que va a ser un curso emocionalmente difícil porque va a ser un mes, 8 sesiones de, 8 son, ¿no? Un mes en todo caso de hablar de temas de violencia. Entonces, es un tema difícil, pero necesario de hablar, ¿no? Parece que no hay preguntas hoy día, Rosita. Bien, entonces, bueno, agradecer a todos por su participación.